Buenas noches a todos y bienvenido al curso que se está reiniciando, Baruch Hashem, después de tanto tiempo, una pausa de los Hagim. Bueno, esa Parashat Vayera, una parasha muy linda, muchas cosas que pasan, pero nosotros queremos enfocarnos hoy sobre un evento principalmente que abre la parasha. Esa parasha es realmente una continuación de la semana anterior, donde Abraham Avinu, que acabó de hacer la Brit Milá, la circuncisión, está ahorita recuperando, porque tiene mucho dolor. Y aunque se está recuperando, está muy incómodo de no tener invitado y de ser inactivo al nivel de su hospitalidad. Y por eso, en vez de acostarse en su cama, se está sentando en una silla a la puerta de su carpa. ¿Y eso qué significó? Que no quería ser en su casa para él propio, pero sino que quería ser afuera para ver si hay alguien para ayudar. Mirando esa actitud, Hashem quería ayudarlo, entonces sacó un sol bastante fuerte para que no hay mucha gente caminando. Entonces vieron el sol, dijeron, no es un buen día para caminar. Entonces se quedaron todos adentro y no había entonces gente que pasaban para poder invitarlos. Y eso a Abraham le aflictó de no poder tener la chance de invitar a gente para entrar en su casa. Mirando esa aflicción, Hashem le mandó entonces 3 ángeles en apariencia humana. Y ahí Abraham Avinu corrió para invitarlos. Dice que en este momento Hashem estaba hablando con Moshe Rabbeinu, con Abraham Avinu. Pero cuando Abraham vio los invitados, los caminadores, que eran ángeles, pero en ese momento no sabía, él dejó a Dios y se fue corriendo. Dice Rashi, de aquí aprendemos, Rashi está mencionando realmente, de aquí aprendemos que de atender a invitados es más importante aún que de atender a la Shekhinah misma, a la presencia divina. Y eso lo aprendimos de Abraham Avinu. Ahorita lo que hay es que Abraham Avinu, con toda esa actitud, es llamado el hombre de la bondad. Y así, la palabra de Gesed es siempre asociado con Abraham Avinu. Gesed de Abraham, que es la bondad. Pero esa bondad tenemos que entenderla y eso será el propósito de nuestro shiur hoy. Porque realmente, si se observa un poquito, Abraham tiene también momentos de bastante rigidez en su vida. Lo vemos simplemente en el momento de la Akedah, cuando está dispuesto a matar a su hijo, sacrificar a su hijo, sin negociación, sin preguntar, sin pensar. Porque eso es el mandamiento divino. Cuando tiene que mandar a su esposa afuera de la casa, que eso puede ser una condenación fatal para él para ella y su hijo, Ismael, porque se van en el desierto y no se sabe cómo pueden sobrevivir allá. Él lo hace también, porque entiende que de parte de su esposa Sara, eso es lo que hay que hacer, y Hashem dice que tiene que escuchar a su esposa. Vemos que cuando Lot está capturado, sin hesitar, sin hesitar, está saliendo en una batalla contra de 4 reyes. Y ahí se está peleando y empezando una guerra. Entonces es una persona que sabe muy bien batallar, no tiene problema para combatir y sabe hacer uso de la fuerza cuando hace falta, sin hesitar. Y todavía se llama
el hombre de Gesed. Y es sobre esto que queríamos entender un poquito más por qué se llama Gesed tanto. Y también vemos que no es la primera persona que trajo el Gesed en el mundo. ¿Dónde vemos esto? Noah, por ejemplo, cuando mandó la paloma al final para ver si la tierra se secó al final del diluvio, y la paloma regresó, dice la Torah que Noah sacó su mano de la teva para traer a la paloma. Y la pregunta es obvia, si la paloma fue tan lejos y regresó hasta la teiva, el arco, conocía el camino. ¿Para qué hacía falta de sacar tu mano para ponerla adentro? Abre la ventana y ya va a entrar. ¿Sí? Entonces dice los Jajamim que realmente Noah sintió el dolor de la paloma. Después de haber volando tanto tiempo, estaba tan cansada que si Noah podía aliviar su dolor por 1 metro, ahí lo hizo. Vemos que realmente es una expresión de Gesed muy grande. Entonces, ¿por qué Noah no logró ser el Isha Gesed, persona de Gesed, de bondad? Y Abraham sí logró. Y lo que tenemos que entender acá es cuál es la diferencia entre la bondad abrahámica y la bondad noaíta. La bondad del Gesed de Noah y el Gesed de Abraham. Y para entender esa diferencia se podría usar una anécdota de la Gemara. En la Gemara hay una anécdota que cuenta lo siguiente. Había un jajam que se llamaba Mar Ukva. Mar Ukva era un gran talmid jajam y también tenía un poquito de dinero. Entonces cada día al final de su estudio salía de la casa de estudio hacia su casa y en camino se estaba parando en la casa de un pobre, dejando ahí algunos zuzim, algunas monedas, para ayudar a ese pobre para comprar lo que tenía que comprar. Pero para no avergonzar al pobre, estaba solamente depositando la plata en la puerta y se estaba escapando así. Así que el pobre nunca vio quién le está dando el dinero, para que no tenga vergüenza frente a Marukva. Y un día se atrasó en la casa de estudio. Entonces, cuando salió ya era un poquito más tarde y su esposa se preocupó. Bueno, se vino entonces para recogerla en la casa de estudio en el Bet Midrash. Allá, cuando empezaron a salir, Marukva dijo a su esposa, mira, vamos a hacer un desvío para la casa del pobre para dejar algunas monedas. Ella dijo, ok. Se fueron allá, pero ya que no era la misma hora, en esa hora el pobre estaba en su casa, cuando vio la plata, las monedas bajo de la puerta, ya de una vez abrió la puerta y quería ver quién es la persona que le está depositando esa plata cada día. Entonces vio esa pareja alejándose, empezaron a seguirlos. Cuando Marukva se dio cuenta que le está siguiendo el pobre, no quería que el pobre lo alcanza para que no descubre su identidad. Entonces empezaron a correr. Él y su esposa empezaron a correr hasta que no sabía cómo escaparse porque el pobre Baratara también empezó a correr. Hasta que vio ese gran horno del panadero, donde estaba tan grande que aparentemente un hombre podía también entrar. Era como una cueva así, donde había mucho fuego y mucha coals, ¿sí? ¿Cómo se dice coals en español? ¿Cómo se dice qué? Coals, como la madera para hacer barbecue. Carbón. Carbón. Un lugar donde hay mucho carbón, Y ahí entraron allá. Entonces, bueno, entraron allá, puede algunos segundos, pero a un momento Marukva su pie empezaron a quemar.
Su esposa dijo, no te preocupes, mi pie a mí no se queman. Pone tu pie sobre mi pies y así te va a proteger tus pies. Y así se hizo. Y cuando Marugua hizo esto, tenía mucho pena, porque pensó, ¿por qué ella tiene un milagro así que su pie no se está quemando y yo no? Él pensaba que él tenía un nivel espiritual alto, pero ahorita se dio cuenta que su esposa es mucho más alto que él. Entonces, cuando su esposa sintió esto, ella dijo, no te preocupes, querido. La razón por la cual mi pie no se queman, es porque yo atiendo cada día a los pobres personalmente. No estoy dejando dinero allá, bajo de la puerta. Sino que los pobres vienen a la casa, tocan a la puerta para recibir comida. Y yo voy y llena los platos y le están dando plato de comida. Y ese atendimiento personal al pobre hace que tenga un mérito más grande. Solamente por esto. ¿Qué aprendemos? Y la Gemara dice, ¿por qué se tiraron al fuego así, en ese horno? Dice la Gemara, porque es más agradable por una persona de tomar el riesgo de quemarse que de avergonzar a su prójimo. Ahorita si presta atención a ese cuento, muy lindo, pero más agradable, más confortable, y puede decir, es necesario, es mejor, es más digno, más confortable. Y creo que acaso acá el concepto de bondad que tenemos es algo que tiene que ser con la idea de ser agradable. ¿Y por qué digo esto? Porque si observamos el concepto de la bondad de Gesed de Marugua que tenemos, que el donador, el que está dando la tzedakah, el que está actuando a favor del otro, él está en el centro. Y el pobre que recibe es solamente alguien que se usa para poder ser la persona buena. Voy a explicar. Cada uno quiere ser una buena persona, pero ¿cómo se define una persona buena con buenos valores, etcétera? Tiene que contribuir. Ok. Pero en su contribución, ¿cuál es el propósito? El propósito es de ser buena persona. Entonces, la persona que recibe la contribución, entonces solamente realmente está usada para permitirme a mí de ser buena persona. Yo quiero ser buena persona. Necesito a alguien que pueda ayudarme a ser buena persona. Hay un pobre acá, le puedo ayudar, voy a darlo algo. Y eso me va a ayudar a mí a ser buena persona. ¿Quién es el más importante acá entonces? El yo, la persona misma, el que puede dar. Y se enfoca él no sobre la necesidad del pobre, sino sobre su necesidad de ser buena persona, que inevitablemente se asocia con la beneficencia del beneficio del pobre. Pero el modelo de Abraham Avinu era totalmente diferente. Abraham Avinu no se preocupa de lo que él hace para ser él buena persona. Si él sea una buena persona o no, si él hizo lo que cumplió o no que cumplió, eso no es tan importante. Lo que sí es importante es si el pobre todavía sufre. Pero ya día antes, el día ayer, el día antes de ayer, el día hoy en la mañana, yo hice mi parte. I did my fair share of social justice y social responsibility, responsabilidad social. Pero Abraham Avinu piensa de otra manera. Él piensa, yo hice lo que hice, está bien, pero el pobre todavía sufre. Si él sufre, ¿cómo puedo parar yo? Por eso dice que cuando estaba realmente a la puerta de su carpa, buscando para invitados, y no encontró nadie. Entonces dijo a su sirviente Eliezer, va a buscar gente si tienen hambre. Y Eliezer se fue y regresó y dijo, no hay nadie. Y técnicamente Abraham Avinu tenía que alegrarse. Mira, si no hay nadie, que sea feliz. El mundo está bien, nadie sufre. Pero Abraham Avinu parece que necesita el sufrimiento de la gente para sentirse bien. Eso es el revés, realmente. Es que Abraham Avinu sabe que el mundo todavía no está perfecto y la gente todavía sufre. Hay gente que necesita. El único problema es que yo no lo estoy viendo. Yo no lo veo.
mande mi sirviente y él tampoco no puede conseguirlos. Quiere decir, tenemos que buscar un poquito más entonces. Porque yo sentarme acá sin hacer nada cuando yo sé pertinentemente que el mundo todavía no está perfecto, Mashiach no llegó, gente todavía me necesita. Y no quería sentarse entonces. Y eso es la perspectiva totalmente diferente porque aquí el donador no es al centro, sino que el receptor es al centro. El que recibe él es lo más importante. El pobre es lo más importante. El rico acá se anula a la presencia del pobre. Cuanto en el ejemplo de Marukva, realmente el pobre se está anulando a la presencia del rico y por eso el rico está al centro y el pobre está ayudando al rico de ser buena persona. Abraham Avinu es el opuesto. Él no quiere ser buena persona. Lo interesa solamente la idea que el pobre deja de sufrir. Y por ese concepto de Gesed, por ese concepto de bondad, él mereció a ser denominado el hombre de bondad, el hombre de Gesed. Porque no era solamente enfocado sobre el que quiere hacer él, sino solamente sobre la idea, principalmente sobre la idea de lo que necesita, lo que se necesita hacer. Y sobre lo que se necesita hacer, eso era lo que él estaba enfocándose. Y con eso aprendemos la gran lección de Abraham en su concepto de Gesed, de bondad y de tzedakah, donde uno tiene que dar no solamente para ser él mismo una buena persona, sino que también y principalmente asegurarse que el receptor, el pobre, tiene lo que necesita. Y asimismo, cuando uno invita a invitados, hay manera de invitar para ser buena persona. Entonces voy a invitar gente que me interesa a mí también para que te asociar el bueno y el placer, amigos, gente importante, gente. Pero cuando uno invita a gente simples, aquí, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que la persona que necesita tiene donde comer. Y eso es el más importante. De poder dar, no solamente para dar, sino principalmente para que se recibe de buena manera. Se recibe la buena persona y de buena manera. Y eso es la gran lección de Gesed de Abraham. Y vimos que Marukva también en su vida después cambió y acaso aprendió de su esposa, porque decimos que su mamá un día se rompió sus zapatos y él, para que ella no camina sin zapatos y se duele los pies, se tiró al piso y puso su mano bajo de los pies de su mamá para que su mamá pueda pisar sobre su mano sin dañarse los pies. Y la pregunta obvia es, o sea, es muy lindo, pero ¿por qué no cargarla? Más fácil. Y realmente el punto era que no era de ser el que ahorita apoya, sino de asegurar que la persona que necesita tiene lo que necesita. Cuando él se tiró al piso poniendo su mano bajo de su pie, se anuló totalmente a su mamá. Y eso es, al final, el Gesed de Abraham, donde el donador, el rico, no es el centro acá, sino el pobre es el centro. Y el que necesita la ayuda es en el centro. Y con eso deseamos a cada uno y una Shabbat Shalom.